Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a La Otra Realidad. Hoy, 12 de junio del año 2020, viernes 12 de junio, este es tu amigo Andrew Álvarez, compartiendo aquí con ustedes una hora y pico más o menos de asuntos interesantes, de análisis y de discusión de lo que está aconteciendo en el mundo y, lógicamente, lo que también pueda tocarnos un poco acá en la isla de Puerto Rico. Gracias por estar conectados con nosotros. Antes de entrar en materia, en la discusión de esta noche en nuestro programa, quiero indicarles que próximamente estaremos abriendo el nuevo canal de Código Secreto en YouTube. Hasta este momento, pues la primera temporada estuvo en mi canal Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Recuerda que también te puedes suscribir a ese canal y ahí tendremos siempre La Otra Realidad, Pensando en Voz Alta y otros proyectos que puedan entrar directamente a través de YouTube en mi canal. Pero comenzaremos ya de forma individual las presentaciones de la nueva temporada de Código Secreto en su propio canal de YouTube. Así que atento a la información que vamos a estar revelando y compartiendo con ustedes en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. También les adelanto por estos medios que estaremos próximamente, en las semanas subsiguientes, presentando nuestra primera conferencia online, nuestra primera conferencia a través de la internet. Óigame, es algo nuevo, es algo diferente. Ya usted sabe que debido a las restricciones que hay de poder reunir personas en algún local, un teatro, universidad, etcétera, donde quiera que sea, pues hay que hacer las cosas pues por la separación social. Todavía no se puede hacer este tipo de convocatorias, pero sí, lo vamos a hacer a través de la internet, presentando esta nueva conferencia que tenemos, que tiene que ver, lógicamente, con lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente el COVID-19, sino cosas que están más allá de lo aparente, lo que hay tras bastidores. Y no es únicamente la perspectiva de las posibles teorías de conspiraciones, sino otros asuntos donde la evidencia pues, nos lleva definitivamente a descubrir una serie de relaciones que son neurálgicas dentro de todo el esquema de lo que ha pasado en los últimos meses y de lo que se acerca hacia adelante, lo que viene en el futuro. Y me explico brevemente. Hay una técnica o un proceso que se llama futurología. No tiene que ver nada con las mancias, es decir, con el sexto sentido, ni con la astrología, ni con profecía religiosa, ni con videntes, ni visionarios, nada de esto. Meramente estudia por fórmulas matemáticas y algoritmos las megatendencias de lo que puede estar por ocurrir, lo que se acerca, Uno obviamente combina un mapa. Y este mapa uno le va añadiendo los datos, la información, los eventos, la situación cronológica que se ha ido dando anteriormente vis a vis lo que pudiese proyectarse más adelante. Y partiendo con esa premisa, de ahí podemos hacer entonces las proyecciones de lo que pueda acontecer en el futuro. Por ejemplo, ha hablado muchas veces el doctor Bruce Bueno de Mesquita, de NYU, de New York University, donde él tiene un proceso precisamente, una serie de fórmulas, una serie de esquemas que utiliza para poder ver qué es lo que está por ocurrir dentro de unos meses, dentro de unos años. Y este proceso, este sistema en particular, lo hemos hablado acá y lo hemos presentado en conferencias, la Agencia Central de Inteligencia lo ha utilizado por muchos años para tratar de adelantarse a los acontecimientos que pudieran ocurrir en cualquier momento, específicamente en lugares de conflicto, en países que puedan ser un potencial enemigo para los Estados Unidos, donde los grandes intereses de las transnacionales norteamericanas pues puedan obviamente estar en peligro, sus inversiones, etcétera. Así que es una fórmula sumamente interesante y efectiva, por eso es que lo han seguido utilizando. Y según algunos, esto sustituyó a la visión remota que se utilizaba en los años 70, 80 y 90 por el Departamento de la Defensa. Y como mencionamos precisamente en Código Secreto, cuando hablamos del espionaje psíquico, habíamos indicado allí que esta situación o esta tecnología desarrollada junto a la visión remota, que también se llama psicotrónica, que es la tecnología electrónica que puede amplificar las ondas mentales. Así que una persona dotada, con este sexto sentido, con estas capacidades extrasensoriales de proyección mental en la lejanía, pues definitivamente usando este tipo de tecnología amplifica sus capacidades mentales de percepción. Y estos no son X-Men, no son los mutantes, no es Hollywood, no es ese cuento de cómics. Esta es la vida real de lo que se supone usted no deba saber. Pero de esos temas vamos a hablar también más adelante en la nueva serie de Código Secreto, ampliando lo que comenzamos a discutir. Y lo que quería decir es que precisamente son las corporaciones privadas, los contratistas los que se han dedicado, aparte de tener mercenarios militares, aparte de dar servicios de hackeo y de intervencionismo, espionaje electrónico, se han dedicado precisamente a tener estas personas que tienen visión remota. Pues bien, la Agencia Central de Inteligencia
y otras agencias, obviamente, de seguridad norteamericanas, lo que hacen es subcontratar a estos grupos en particular. Y esa es la vida real. Estas no son las teorías de conspiraciones de YouTube o de gente por ahí que usted sabe que habla del G5 sin saber ni siquiera cómo es que trabaja. Pero bueno, esas son las cosas que hay. Cuando digo el G5, me refiero, obviamente, a la inteligencia, no al 5G de las microondas y las comunicaciones que tanto la gente habla por ahí. Aquí hablamos entonces ahora de grupos de inteligencia que por años han infiltrado otras naciones y han utilizado todo tipo de estrategias de las que usted ni siquiera sospecha. Pues bien, precisamente un día como hoy, un 12 de junio de 2016, ya yo me iba para 1900, me quedé obviamente con la visión remota del año 2016, se dio el ataque a la discoteca Pulse allá en Orlando, terrible. Entre los muertos que hubo allí, 49 muertos, 22 eran puertorriqueños. Y todavía al día de hoy no sabemos si esto fue un ataque terrorista realmente o fue un crimen de odio perpetrado con una persona que era homofóbica, que lógicamente los grupos que se reunían allí pues eran de tendencias homosexuales, de personas que eran pues no de otro tipo de comunidad, con otro tipo de preferencias sexuales que no eran alegadamente las que este individuo pues profesaba, o las que él creía o lo que él condenaba, porque alegadamente este individuo también era de la fe islámica, y aquí pues donde se hacen los enlaces, ya que él era de origen precisamente afgano, su papá era un militar afgano que estaba radicado en California, y este era un joven que vivía allá en la Florida, en la Florida Central, específicamente allí en la zona de Orlando, y que alegadamente decidió tomar esa acción por odio, por coraje, por venganza, vaya usted a saber por qué. La cuestión es que obviamente no está vivo para decir cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a esto. El equipo de SWAT lo mató hace 4 años atrás también, ese 12 de junio del 2016. Pues ahora estamos acá en el 2020 y tendríamos tal vez que tratar de pensar cuáles han sido las masacres donde han estado involucrados los puertorriqueños, las masacres donde más hermanos nuestros han muerto. Tenemos que recordar definitivamente, no solamente esta de Pulse, tendríamos que ir al 2001, al World Trade Center, a las Torres Gemelas, el ataque terrorista que se dio en aquel entonces, que se señaló a Osama Bin Laden y a Al Qaeda como originarios de esto. Otros todavía, dentro de la teoría que se discute y de la que muchos sospechamos, pues se sigue pensando que esto fue un autogolpe y que fue provocado y permitido por unos grandes intereses petroleros y por gente que estaba dentro del gobierno en aquel momento. Esa siempre ha sido la gran sospecha, y gran parte de la evidencia circunstancial y de la evidencia que se ha recogido, inclusive física y material, de este evento, pues señala probablemente a la intervención de grupos dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos. Y eso siempre se ha quedado ahí en la nebulosa. Todavía al día de hoy no hay ninguna respuesta afirmativa que pueda develar ese misterio y las circunstancias que realmente llevaron a cabo este ataque terrorista, esta situación. Bueno, pero por otro lado también tendríamos que recordar un incidente que podría ser posiblemente el primer incidente terrorista en que estuvieron involucrados víctimas puertorriqueñas, ¿no? Donde los puertorriqueños fueron atacados. Y esto fue allá en el aeropuerto de Lud, lo que hoy en día se llama el aeropuerto de Ben Gurion, allá en Tel Aviv. Algunos le dicen aeropuerto de Lod, otros le dicen Lud. Pero bueno, en este aeropuerto, en el año 72, en el mes de mayo, 30 de mayo de 1972, había un gran grupo de puertorriqueños que iban obviamente como peregrinos para Tierra Santa. Ese día, el ejército rojo japonés, que estaba apoyando la causa palestina en aquel momento contra el gobierno israelita, llevó a cabo un ataque terrorista con metralletas, con granadas, matando un sinnúmero de personas allí. Entre los muertos que hubo allí, ¿no? 26 muertos, 80 heridos. Entre los 26 muertos, 17 eran puertorriqueños. Ya mucha gente no se acuerda de eso, probablemente usted ni se acuerda de ese incidente o tal vez no lo conocía. Otros, lógicamente, que siempre han estado claros en la historia y buscando estos datos, ¿no? Y tal vez tratando de mantener el recuerdo de las situaciones que se han dado a través del tiempo, donde los puertorriqueños hemos sido víctimas de terceros, de gente que nada tenía que ver con nosotros. Estábamos en el lugar, lamentablemente, en el lugar y en el momento equivocado. Y eso fue lo que pasó allá en 1972, en mayo 30 del 72, con los 17 puertorriqueños que iban obviamente peregrinando a Tierra Santa, asesinados por el grupo del Ejército Rojo, obviamente japonés. Fueron 3 individuos. 2 fueron muertos en el lugar, 1 fue capturado, herido, y estuvo únicamente 13 años preso, 13 años. Le habían dado, ¿no? Obviamente, sentencia de por vida, pero
La perpetua nunca se cumplió porque surgió un acuerdo más adelante de un intercambio que tenían, por ejemplo, países árabes o otros grupos, obviamente, que tenían soldados israelitas y pidieron precisamente a este individuo, al que habían capturado, a cambio de liberar a estos soldados israelitas. Eso se le llamó, ¿no?, el acuerdo de Chibril. El acuerdo de Chibril lo que daba era soldados israelitas a cambio de este terrorista del ejército rojo japonés que había matado a estos puertorriqueños y que había matado también 8 judíos allí en el lugar y otros europeos. O sea que lamentablemente este individuo se fue a la libre comunidad. Pero, como obviamente dicen que el Mossad no olvida, a principios del año 1978, Wali Haddad, que había sido la mente maestra detrás de este ataque al aeropuerto allá en Israel, fue asesinado por el Mossad. El Mossad siempre se ha ocupado de eliminar a estos sujetos donde quiera que estén, una vez son declarados enemigos del Estado israelita y han llevado a cabo algún crimen contra ciudadanos de Israel. Pues bien, pasando esa página, ¿no?, en los minutos que nos quedan, ya que vamos ya mismo para el segundo segmento y se acaba el tiempo que tenemos acá brevemente, hay algunas cosas que quiero mencionar sobre las notas que tengo hoy para discutir acá en La Otra Realidad. Y recuerde que más adelante, vía telefónica, estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla, hablando también de los asuntos de impacto que están ocurriendo en el mundo, aquí y ahora. Pues bien, en estos momentos está ocurriendo algo en los Estados Unidos y es que se está esperando ya la segunda ola del COVID-19, es decir, coronavirus 19. Se había hablado, el doctor, por ejemplo, Anthony Fauci había dicho de que para otoño esperaban la segunda ola de impacto del COVID-19. Bueno, ya ha comenzado en varios estados y ciudades de la nación norteamericana con la reapertura. Tenemos aquí, por ejemplo, en el estado de Florida, Texas, Arizona y California, donde hay un brote en estos momentos sin control del COVID-19. Ha bajado en la ciudad de Nueva York, pero ha subido en estos estados específicamente, donde han comenzado a llenarse las camas en los hospitales nuevamente. Recuerde usted lo siguiente, Estados Unidos en estos momentos ya tiene más de 2 millones de infectados. Lo habíamos hablado precisamente hace unos días atrás, pues ya llegaron a los 2 millones de infectados y sobre 113,000 muertos por COVID-19 en los Estados Unidos. Son los números oficiales. No es trasladando números de otras muertes para disfrazarlas como COVID-19, no, que se paga por persona que esté entubada o que esté en un respirador. Aparte de todo eso y de la gente que sacan la información fuera de contexto, que no saben una letra del asunto y han creado rumores de todas clases y que cuando uno quiere aclarar estos puntos dicen que es que uno es de la élite. Mi madre, yo de la élite, ¿verdad que hay que ser morón? Pero bueno, hay de todo en la tierra del Señor y usted sabe que por sus frutos los conoceréis. Lamentablemente hay gente que no sabe ya más que inventar. Ven información parcial, ven medias verdades y una media verdad, sepa usted, es una mentira total. Si usted no está bien informado, no lea los titulares y repita como el papagayo. Estudia y busque más de una publicación verificable, no cualquier cuento de camino. Y ahí nosotros nos hemos distinguido toda la vida precisamente por clarificar datos. Cuando estudiamos fenómenos paranormales, fenómenos ovni, conspiraciones u otros temas que son de controversia, de mucha controversia, siempre buscamos más de una fuente de información y la verificación. Y cuando descubríamos que muchas cosas no eran como se decía, los que eran creyentes, fanáticos, o los que definitivamente pues eran, advenizos a este tipo de información, pues se molestaban porque se descartaba o porque se desmentía lo que supuestamente y alegadamente era real. Hay que ser un poquitito más objetivo, mis amigos, y hay que ver que las cosas no son tan sencillas o no están tan descubiertas. Imagínese usted que todas las conspiraciones están explicadas en YouTube. No me diga usted, boludo, que todo está explicado en Facebook. Mire, mi amigo, los que investigamos esto por más de 45 años, todavía estamos muy lejos de poder tener realmente los datos y los hechos tales cuales son. Los que están dentro inclusive de este tipo de operaciones no pueden hablar sobre estos asuntos y los que dicen que estuvieron en estas operaciones y que ahora hablan por ahí, la realidad es que la mayoría de ellos son una serie de desajustados mentales o personas de quinto nivel que nada tienen que ver con las operaciones reales. Despierta durmiente, tiene que ver más allá de lo aparente y saber cuáles son los datos reales. Vamos a una pausa y cuando regresemos venimos con muchas cosas más que están pasando en el mundo que son para preocuparnos, pero para ponernos a pensar. Como la materia gris, sí, mi amigo, más allá de lo aparente. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.